con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Dios, queremos conocerte más. Queremos conocerte más. Señor, sabemos que eres tú el que nos muestra cosas nuevas cada día y nos llevas a ver cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos conocerte más. Enséñanos más de ti. Enséñanos tu corazón. Queremos entregarnos totalmente a ti. Déjanos ver lo que entristece tu corazón. La iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior. Mis sueños y coronas te doy. Me rindo a tus pies. Tú
luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor. La majestad, la gracia, el poder, en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, oh Dios, por siempre te exaltaré. A ti mi Rey, con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti mi Rey, con todo Dios, mi alabanza daré.
Muy buenos días, amados hermanos, bendiciones para todos y cada uno. Este día es un día precioso en el cual Dios sin duda alguna nos va a sorprender con sus bendiciones, con todo lo precioso que Él preparó para este día. Hoy tengo el gusto de poder compartir contigo un poco acerca de los diezmos y de las ofrendas. Y para ello quiero que me acompañes al libro de Malaquías capítulo 3. Vamos a leer empezando en el verso 6. El verso 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Este pasaje es un pasaje bastante fuerte, porque Dios mismo habla acerca de la conducta que estaba teniendo el pueblo de Israel. Israel se había apartado de Dios. Ellos ya no tenían ninguna relación con Dios, o muy poca relación con Dios, aunque permanecían con sus ritos religiosos. Es decir, ellos continuaban aparentemente siendo seguidores de Dios, pero en realidad su corazón estaba en otro lugar. Y la verdad es que las ofrendas, los diezmos, son una forma en la cual nosotros manifestamos dónde está nuestro corazón. Así dice la Escritura: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es decir, la utilización de nuestros bienes, de nuestros recursos, habla acerca de lo que hay en nuestro interior. Por lo tanto, Jesús dijo: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y estos hombres habían apartado su tesoro de Dios. Ellos ya no le daban a Dios, solamente se daban a sí mismos. Y hoy es difícil poder explicar todo esto, porque el pensamiento común es que no le debemos nada a Dios. Es que lo que yo gano es única y exclusivamente consecuencia de mi esfuerzo. Y cuando tenemos que presentar algo a Dios, utilizamos este sistema para poder determinar qué se le da o qué no se le da. Es decir, esto es mío, esto me lo gané yo, esto es mi esfuerzo. Pero olvidamos quién nos bendijo para poder hacerlos. Quién nos bendijo con fuerza, con inteligencia, con habilidad, con sagacidad, con un empleo, con una oportunidad. Nos olvidamos de esto y entonces la persona piensa que todo lo que obtiene es por su propio mérito. Aquí hay un error.
más allá de los recursos, más allá del dinero, se está peleando el corazón de la persona. En realidad es una lucha y una batalla por el corazón. Dios no necesita el dinero. Dios, Él hace todo lo que Él quiere. Él puede crear todo lo que Él necesita. Él no tiene ninguna limitación. Entonces, ¿por qué Dios dejaría esta instrucción? El que nosotros le demos. Número 1, y le demos de primero. Número 2, le demos lo mejor. Número 3, y vemos aquí que le demos también constantemente. No solo una vez, 2 veces, cuando siento y entonces ya sentí, ahora lo hago. No te digo que lo hagas por obligación, no tampoco, pero sí debes comprender que hay un beneficio en dar y que esta relación que tú tienes con Dios también se va desarrollando a través del tiempo. No se siembra una semilla hoy y se cosecha todo un campo. El sembrador siembra constantemente, así tú debes ofrendar constantemente, diezmar constantemente, y conforme el tiempo va pasando, tú te vas a percatar que todo aquello que has sembrado da su fruto. Y te vas a sorprender, como dice la Escritura. Dios viene y les dice: miren, ustedes no me han dado lo que a mí me pertenecía, lo que yo me merezco. Porque habla también las ofrendas de honra, de amor, de respeto, de reconocimiento, del primer lugar en tu vida. Y Él dice: ustedes me han robado. Y luego dice lo que a nadie le gusta escuchar, ¿verdad? Y les dice: malditos sois con maldición. Pero Él no está hablando realmente que por solo el hecho, o te lo digo de otra forma, el hecho de robar ya trae consecuencias. Y en este caso, el no hacerlo con Dios podría agravar esas consecuencias. Por lo tanto, Él no está maldiciendo, simplemente dice que la consecuencia de no hacerlo es que no va a haber una bendición. Y la ausencia de bendición no es que no tiene nada, es que está en un estado de maldición. Por eso nosotros debemos buscar la bendición y salir de todas aquellas ataduras, eslabones, cadenas que no nos permiten alcanzar la abundancia que Dios quiere darnos. ¿Por qué dice, pastor, que abundancia? Bueno, los siguientes versículos dicen, el verso 10, lo que va a pasar. Y dice Dios, viene Dios y dice: miren, ustedes han hecho esto malo, la consecuencia es esta. Pero el verso 10 debería empezar con un pero para mi forma de pensar. Si le agregamos un pero, permítame, venga conmigo el verso 10. Pero traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Él dice lo siguiente: ¿tú quieres remediar aquello? No te preocupes, empieza a hacer esto. Traigan los diezmos, traigan sus ofrendas. Hay alimento en mi casa, precisamente habla de las ofrendas. Traer los diezmos al alfolí. El alfolí estaba allá en el templo. Bueno, en este caso todavía estaba en el templo, en el templo. Ellos se presentaban allá, presentaban sus diezmos, presentaban sus ofrendas. Hay alimento en mi casa. Y entonces esta es la nueva consecuencia. ¿Cuál es la nueva consecuencia? Ya se los voy a decir, pero se me faltó aquí un pedacito cuando dice: y probadme ahora en esto. Traigan y ustedes me van a probar a ver si es cierto o no. Él lanza un reto. Él está garantizando esta solicitud, el éxito de la solicitud o la consecuencia de la solicitud, de bendición por supuesto, con él mismo. Y dice: probadme. Te reto a que me pruebes, dice Dios. Aquí, ¿cuál es el reto? Que traigas tu diezmo, traigas tus ofrendas. Y entonces Él viene y dice cuál es la consecuencia. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí estamos viendo promesas a través del tiempo. Abriré los cielos, dice, las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde.
Y aquí hay una sobreabundancia, no solo abundancia, sino una sobreabundancia. Las ventanas de los cielos abiertos, sobreabundancia, un sistema en el que Dios mismo nos ayuda a proteger nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, así lo dice, las fuentes de nuestro trabajo como la vid, y esto quiere decir que esta bendición no es para un día, es para mucho tiempo, pero tú tienes que caminar en esta bendición, no solo eventualmente obrar en la bendición, es decir, tu frecuencia, tu continuidad en tus diezmos y tus ofrendas permite recibir esta continuidad en las bendiciones que Dios ha ofrecido. Pastor, ¿pero qué podemos hacer ahora? Tráelo, dice. Olvidemos el pasado, tráelo ahora. Eso es lo que Dios dijo. Vemos el deseo de Dios de poder bendecirte constantemente, a pesar de los errores, a pesar de lo que pudo haber no salido bien. Él quiere bendecirte siempre. Las ofrendas es una oportunidad preciosa, tus diezmos es una oportunidad preciosa para mostrar a través de un acto, el presentarlos, el darle a Dios lo que hay en tu corazón. Agradecimiento, honra, decir que es el primer lugar Dios, que merece lo mejor, amor, fe, y podemos continuar haciendo el listado. ¿Te das cuenta cuántas cosas puedes demostrar en un simple acto? Y es que sí, tristemente debo decirte para concluir, el dinero es muy seductor. El dinero gobierna el sistema del mundo. En el mundo, el que tiene el dinero, ese es el que gobierna sobre todos. Él gobierna, el que lo tiene gobierna, pero nosotros no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de Dios. Y aquí, en el reino de Dios, es Dios el que gobierna. Entonces, al tener este poder de seducción, el dinero, Él puede hacer que el hombre desvíe su corazón. Así lo dijo el Señor, nadie puede servir a dos señores, a Dios y las riquezas, porque el corazón le va a pertenecer a uno. Yo te quiero invitar a que tú puedas demostrar que a ti mismo, no a la gente, no te preocupes, no a la gente, no, que te puedas demostrar a ti mismo, que le puedas mostrar a Dios dónde está tu corazón. Hazlo en la manera en que tú estés convencido, en la manera en que Dios te inspire en tu corazón. Pero toma pasos, haz algo, no te quedes pensando nada más, ve y empieza a hacer algo. Dios te va a enseñar, Dios te va a ayudar, porque su deseo es bendecirte. Así que quiero invitarte a que juntos oremos por los diezmos y las ofrendas que fueron presentados, los que se están presentando en este momento, y por supuesto, si lo vas a hacer un poco más adelante, también vamos a orar por estas ofrendas que fueron presentadas durante esta semana. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por cada una de las cosas que tú nos dices, nos hablas. Yo te doy gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, y te pido, Señor, que esta palabra sea revelada en el corazón de mis hermanos, que ellos puedan comprender y puedan tener la certeza de aquello que tú estás haciendo, de tu deseo por bendecirles, de tu deseo porque cada día les vaya mejor, porque no solo tengan abundancia, sino que tengan sobreabundancia. El deseo tuyo de abrir también los cielos, no solo espiritualmente, que ya con esto debería bastar, pero también quieres que en lo material los cielos estén abiertos para cada uno y derramar bendición hasta que sobreabunde. Reprende por nosotros al devorador y protege el fruto de nuestro trabajo, la fuente de nuestro trabajo, el fruto de la tierra, y la vid, Señor, no quede estéril. Por el contrario, sea abundante y dé abundante fruto. Hoy bendecimos cada una de las personas que disponen su corazón para mostrar su amor, su fe, su confianza y su deseo de honrarte. Y te pido, Señor, que recibas estas ofrendas, que recibas estos diezmos, los bendigas, los multipliques y los hagas sobreabundar en la vida de todo aquel que los ha presentado. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué alegría poder volver a encontrarnos por este medio. Espero que ya estés listo en casa para recibir la palabra de Dios. Estoy segura que donde quiera que tú te encuentres, esta palabra va a llegar a cambiar, a transformar y a ser de gran bendición para tu vida, para tu familia. Y espero pues que este tiempo podamos aprovecharlo, no solamente en mi caso compartiendo la palabra, sino también en tu caso recibiendo, absorbiendo y disponiendo tu corazón para que la palabra del Señor te cambie y te transforme. Vamos a iniciar orando y pidiéndole al Señor que Él venga a hablarnos a través de su palabra. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo tan valioso en el cual podemos escuchar tu voz a través de tu palabra, a través de tu espíritu, y donde podemos disponer nuestro corazón para atender a tu voz, para ser guiados por tu espíritu, para ser atraídos a tu presencia. Gracias porque sin importar la edad o la condición de nuestro corazón, tú nos amas y estás dispuesto a recibirnos, estás dispuesto a escucharnos y a traer respuestas que hemos estado esperando de parte tuya. Te amamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo no sé si en algún momento de tu vida tú te hayas hecho esta pregunta, pero esta es una de las preguntas que yo me hice en algún momento de mi vida y fue: ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Porque muchos de nosotros deseamos y anhelamos hacer la voluntad de Dios. Es bueno que tú y yo querramos hacer su voluntad, pero la pregunta es ¿cómo yo puedo hacerlo? Y la palabra de Dios nos enseña, y yo voy a compartir contigo unos principios que nos van a ayudar a poder hacer la voluntad de Dios. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 21, versículo 28. Vamos a comenzar leyendo y dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí Jesús tiene una de esas conversaciones difíciles con estos líderes religiosos. Y digo que era una conversación difícil porque constantemente estos líderes religiosos, los fariseos, buscaban cuestionar por qué Jesús hacía lo que hacía. Querían buscar hacerlo caer, querían venir y causarle un daño. Y normalmente lo hacían a través de sus palabras, de sus preguntas. Y aquí ellos están cuestionándole a Jesús con qué autoridad Jesús hace las cosas que él hacía. Predicar, sanar enfermos, todo lo que Jesús hacía. Estos líderes religiosos están preguntándose con qué autoridad Jesús lo hace.
Para poder comprender un poco el contexto de lo que acabamos de leer, es importante que tú y yo sepamos qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces viene Jesús y les responde con otra pregunta. Y les dice, ¿con qué autoridad creen ustedes que Juan el Bautista predicaba y bautizaba? A lo cual estos líderes religiosos no saben qué responder. Y es entonces que Jesús viene y comparte con ellos esta parábola. Debemos de recordar que Juan el Bautista es aquel que vino a prepararle camino a nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el que viene a predicar sobre el arrepentimiento y comienza a bautizar a las personas. Entonces muchos creyeron, se arrepintieron a través de la predicación de Juan el Bautista. Entonces los fariseos, estos líderes religiosos, así como no aceptaban las palabras ni la autoridad de Jesús, así tampoco aceptaron ni las palabras ni la autoridad de Juan el Bautista. Claro está, y sabemos que la autoridad con la cual Juan el Bautista viene a predicar la palabra de Dios es con la autoridad de Dios. Dios cumple un propósito maravilloso en la vida de Juan y él está dispuesto a ser obediente, a predicar la palabra de Dios y que muchos vengan al arrepentimiento. Así que en esta parábola que Jesús comparte con ellos, Él les hace una comparación y pone como ejemplo 2 hijos. Y vamos a ver el punto número 1. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? La primera clave, el primer principio, es a través del arrepentimiento. Mira que este primer hijo no quería. Dice que el padre le manda a trabajar a la viña, lo llama a trabajar a la viña y dice que este primer hijo no quería. Pero sucede algo sumamente importante, que viene a cambiar completamente lo que este primer hijo acaba de hacer. Porque a pesar de que no quiere, dice que se arrepiente y decide ir. Este hijo vuelve en sí y está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Qué importante es el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento, tú y yo no podríamos habernos acercado a Dios. Sin el arrepentimiento, tú y yo no podríamos ser perdonados de nuestros pecados. Así que este es uno de los pasos más importantes en la vida de todo creyente, en la vida de todo aquel que desea hacer la voluntad de Dios. A pesar de que este hijo no quería, está dispuesto a arrepentirse, a volver en sí y hacer la voluntad del Padre. Como seguramente nos pasó a ti y a mí. Porque seguramente cuando estábamos lejos de Dios, cuando no le conocíamos, cuando no queríamos recibirle, cuando tal vez nos hicieron muchas invitaciones para asistir a un grupo, para asistir a la iglesia, tal vez a alguien le tomó tiempo el venir y estarnos compartiendo la palabra de Dios. Y llegó un momento en nuestra vida en que tú y yo volvimos en sí, dijimos definitivamente necesito de Dios y nos arrepentimos y estuvimos dispuestos a decirle que sí al Señor y acercarnos a Él. Ahora, Jesús dice unas palabras que son bastante fuertes, pero era la forma en que estos religiosos podrían comprender. Jesús dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino
de Dios. Qué palabras las que acaba de expresar Jesús aquí. Pero es que a estos líderes religiosos había que hablarles de esa forma porque ellos no lo podían comprender. Constantemente estaban juzgando las acciones de Jesús. Constantemente estaban juzgando a aquellas personas que se acercaban a Jesús. Y a Jesús no le agrada la religiosidad y el legalismo. Y es por esto que Jesús tiene que venir y hablarles de esta forma, porque ellos no comprendían. Y cuando Jesús habla de los publicanos y de las rameras, no es de que a Jesús le sorprenda el pecado de estas personas. Es que para estos líderes religiosos, los publicanos y las rameras era lo peor que podía existir. Para ellos era lo peor y ellos se creían mejor que estas personas. Entonces viene Jesús y les dice que estas personas van delante de ellos al reino de Dios. Imagínate lo que estos líderes religiosos pudieron pensar. Inmediatamente se han de haber sentido ofendidos. Aquí también debemos de comprender que no es que Jesús esté aplaudiendo el pecado de estas personas, sino que está haciéndoles ver a estos religiosos que estos hombres y estas mujeres, en el estado en que se encontraban, hundidos en el pecado, estuvieron dispuestos a reconocer el estado de su corazón. Estuvieron dispuestos a reconocer la necesidad que tenían de arrepentirse y de acercarse a Dios. Y qué importante es que para nosotros poder arrepentirnos podamos reconocer el estado de nuestro corazón. Juan el Bautista, cuando predicó sobre el arrepentimiento, estas personas, estos publicanos, estas rameras, estas personas que estaban llenas de pecado, fueron las que estuvieron dispuestas a creer en esa predicación y fueron bautizados. No solamente se arrepintieron, sino que también fueron bautizados. Pero qué difícil para estos líderes religiosos poder reconocer el estado de su corazón. Qué difícil para estos líderes religiosos comprender la necesidad que había en su corazón y que era necesario arrepentirse para poder verdaderamente acercarse a Dios. ¿Te recordarás del hijo pródigo? Cómo decide vivir su vida como él quería. Y este hijo, después de haberlo malgastado todo, dice la palabra de Dios, que habiendo sido abandonado por todos y estando él solo, como un jornalero, comiendo comida de cerdos, reconoce que no tiene por qué estar viviendo eso que está viviendo. Y vuelve en sí, dice la palabra de Dios, que volviendo en sí, se levantó y fue y regresó a casa de su padre. Y su padre le estaba esperando y está dispuesto a perdonarlo y a recibirlo como ese hijo amado, a pesar de su pecado. Pero ¿qué fue clave en la vida del hijo pródigo? El arrepentimiento. Y hoy es necesario que tú y yo comprendamos la importancia del arrepentimiento. Que lo aprendamos no solamente por pertenecer a una iglesia, sino como hijos, como esposos, como padres.
podamos comprenderlo y también enseñárselo a nuestros hijos. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos reconocer el estado de nuestro corazón. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto algunos pecaron. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos poder reconocer el estado de nuestro corazón. Y no solamente el día que reconocimos que efectivamente estábamos apartados de Dios y que era necesario acercarnos a Él a través del arrepentimiento y del perdón, sino que durante toda nuestra vida, tú y yo no podemos olvidar la importancia de arrepentirnos de nuestros pecados. No podemos vivir nuestra vida como creyentes pensando que no necesitamos del arrepentimiento. Ya sea porque ya ocupas una posición en la iglesia, ya sea porque ya estás desarrollando un ministerio. Incluso te voy a decir, tal vez pensamos que porque somos buenas personas, hacemos lo bueno, no le hacemos daño a nadie, pagamos nuestros impuestos, ayudamos al pobre y al necesitado. Pensamos que llevamos una vida muy correcta y todo eso está bien, pero eso no nos puede llevar a olvidar la necesidad que continúa teniendo nuestro corazón de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos de esas faltas, de esos pecados, de esos errores que continuamente cometemos y que es necesario poder recibir de parte de nuestro Señor su gracia, su perdón y su misericordia. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. El Señor vino a llamarnos a ti y a mí al arrepentimiento. Lucas 19:19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, pero a través de Jesucristo fuimos encontrados, fuimos rescatados. Y si tú eres alguien que no le ha entregado su vida a Jesús, no tienes por qué seguir esperando más. Hoy es el día en que tú puedes entregarle tu vida a Él. Y que a través del arrepentimiento, tú puedes no solamente acercarte a Dios, sino también puedes comenzar a hacer su voluntad. Te sorprenderías si supieras cuánta bendición, cuánta dicha, cuánto gozo hay cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Solo a través de Jesús podemos ser perdonados, podemos ser rescatados, podemos ser limpiados de toda maldad. Y hoy es un precioso día para que tú decidas entregarle tu vida al Señor y que comiences a dar esos pequeños pasos que te van a ayudar a hacer su voluntad. El punto número 2, para hacer la voluntad de Dios, yo debo de ser obediente. La obediencia es tan importante, porque si tú te das cuenta, este primer hijo dice que no quería, luego dice que se arrepiente, pero hay una tercera acción que es sumamente importante. Estuvo dispuesto a ir, estuvo dispuesto a obedecer. El arrepentimiento nos lleva a la acción de obedecer a Dios. De lo contrario, aún no nos hemos arrepentido.
muchas veces nos sentimos mal por las cosas que hacemos. Tenemos como un remordimiento y decimos, esto que yo estoy haciendo está mal. A veces no podemos dormir y nos invaden pensamientos porque sabemos de que eso que estamos haciendo está mal. Pero si tú no tomas la decisión de arrepentirte, lo único que tú estás experimentando es un remordimiento, que aunque sí te lleva a darte cuenta que lo que estás haciendo no está bien, no has dado ese paso de arrepentirte y que al arrepentirte tú busques dejar de hacer aquello que a Dios no le agrada. Es importante que tú y yo, cuando nos arrepentimos, estemos dispuestos a obedecer la voz de Dios. ¿Qué hubiera pasado si este hijo dice que se arrepiente, pero de igual forma no decide ir donde su padre le estaba llamando? Le hubiera pasado lo mismo que le pasó al otro hijo, que dijo que sí, pero no fue. Es importante que tú y yo podamos obedecer a Dios, obedecer a su palabra. En Mateo 3, Juan el Bautista predicaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las personas eran bautizadas confesando sus pecados. Y Juan también, en este mismo capítulo, expresa estas palabras: haced pues frutos de arrepentimiento. Qué importante es cuando tú y yo nos arrepentimos, que podamos con nuestras acciones demostrar que efectivamente estamos arrepentidos. El arrepentimiento te va a llevar a cambiar tu forma de vivir. Esas cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, esas cosas que tú sabes que te apartan del Señor, esas cosas que tú sabes que entristecen al Señor. Cuando tú te arrepientes, tú estás dispuesto a dejarlo. Pero me gusta mucho, pero lo disfruto, pero me da un beneficio. Pero es que tengo que hacer esto porque si no lo hago, entonces pierdo esa oportunidad. Seguramente hay un precio que pagar. Pero yo te aseguro que el mayor precio que tú y yo no queremos pagar es el precio de no arrepentirnos, de no apartarnos de eso que nos está dañando y que a largo plazo podríamos vivir las consecuencias. Es mejor tomar una decisión, por difícil que sea, tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y saber que desde el momento en que tú estás disponiendo tu corazón para agradar a Dios, Dios te va a ayudar. Dios va a suplir cualquier necesidad que tú tengas. Y si tuviéramos que pagar un precio para hacer la voluntad del Padre, yo te aseguro que valdrá la pena hacerlo. Pero no nos sirve de nada continuar en el pecado sin arrepentirnos, sin hacer la voluntad del Padre. Es necesario que cuando nos arrepentimos podamos dar fruto de arrepentimiento. Que Dios efectivamente vea que sí nos arrepentimos porque dejamos de hacer eso que tanto le ofende. Y si lo volvemos a hacer, ya sea porque ganó la tentación, ya sea porque cometiste un error, tú puedes acercarte a Dios confiadamente, pedirle perdón, arrepentirte, y Dios va a derramar su gracia, su amor y su perdón, y estará dispuesto a darte otra oportunidad.
Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios siempre está dispuesto a recibirte, a perdonarte. Si Dios tuviera una oficina, yo te aseguro que nunca vas a encontrar cerrado. Para sus hijos, Dios siempre tiene el tiempo para escucharnos, para perdonarnos, para consolarnos, para atendernos. Es importante que tú y yo podamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, y esto es sumamente importante, y obedecer a Dios. Es necesario la obediencia para poder hacer la voluntad de Dios. Y nuestro punto número 3, que creo yo que es como un paréntesis, porque hemos estado hablando de cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios. Ya vimos que arrepintiéndonos, obedeciéndole, pero en este tercer punto, ¿cómo es que yo no hago la voluntad de Dios? ¿Te recuerdas del segundo hijo? El que dijo que sí, pero no fue. Es importante que nosotros podamos no caer en este error, que es la religiosidad y el legalismo. Cuando Jesús habla de estos dos hijos, el segundo hijo son estos líderes religiosos. Y tú y yo no podemos caer en este terrible error que es la religiosidad. Que decimos que sí a Dios, pero no hacemos lo que a Dios le agrada. Decimos que amamos a Dios, que obedecemos a Dios, predicamos su palabra, servimos. Pero en esos momentos en que tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, no hacemos lo que el Señor nos manda a hacer. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nunca voy a olvidar las palabras de un joven que se acercó hace algunos años atrás y me dijo: no comprendo por qué mis papás son una cosa en la iglesia y son otra en casa. No comprendo por qué mis padres me exigen cosas referente a Dios que yo no veo que ellos pongan en práctica en casa. Cuando yo escuché esas palabras, debo confesarles que no fue fácil escucharlo hablar porque había mucha tristeza en su corazón. Y yo conocí a los padres y sé del amor que estos papás pues le tenían al Señor y le tenían a sus hijos, y sin lugar a duda era una debilidad en este hogar, pero que el Señor quería venir a restaurar. Y te pongo este ejemplo porque hay muchos otros ejemplos de cómo cayendo en estas situaciones donde comenzamos a exigir algo que no estamos dispuestos a hacer, que ponemos cargas sobre otros que nosotros no estamos dispuestos a llevar. Y esto es algo que daña, ha dañado la iglesia, ha dañado los hogares, ha dañado matrimonios, ha dañado relaciones entre padres e hijos, pero ante todo ha dañado la relación con el Señor. Y el Señor quiere venir a restaurar
y a quitar toda religiosidad y todo legalismo que lo único que hace es venir a condenar y no da la oportunidad a que las personas vengan y se acerquen al Señor. Así que debemos de ser cuidadosos en no ser aquellos que dicen sí, pero no hacemos la voluntad del Señor. Y esto es algo que nos puede pasar a todos. Tal vez en algún momento ya nos ha pasado. Y yo sé que podría hacernos sentir condenados o tal vez podría darnos la oportunidad de acercarnos a Dios y pedirle perdón si hemos caído en este error. Porque no es algo que queremos ni para nuestra familia ni para la iglesia. Y el punto número 4, y con esto pues ya voy a ir terminando. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Cuando somos guiados por el Espíritu Santo. El Salmo 143:10 dice: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Qué precioso salmo. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos ser enseñados. ¿Y quién mejor que nuestro Dios, que sabe todas las cosas, que conoce nuestros corazones, que ha escrito su verdad en nuestro corazón, nos puede venir a enseñar cómo hacer su voluntad? Pero dice que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por Él. Quiero terminar contándote este testimonio. En nuestro hogar con el pastor, quiero decirte que para nosotros es nuestra primera iglesia. Allí es donde es el primer lugar donde nosotros estamos pastoreando y donde también somos pastoreados por nuestro Señor. Y durante la semana, normalmente siempre va a haber alabanza, adoración en nuestro hogar. Van a haber cuadros con citas bíblicas en la refri. Yo tengo versículos. Constantemente estamos en reuniones predicando la palabra de Dios, reuniones donde mis hijas también asisten, donde ellas reciben la palabra de Dios. Es un hogar donde hemos buscado exaltar a nuestro Señor, donde hemos buscado enseñarle a nuestras hijas a amar al Señor, a servirle al Señor, pero también es un hogar de restauración. Es un hogar donde han habido errores, faltas, pecados, y donde hemos aprendido y les hemos enseñado a nuestras hijas la importancia del arrepentimiento y del perdón. Y esto es tan importante porque nosotros como padres debemos de procurar que nuestros hogares sean esos lugares donde pueda existir la oportunidad de arrepentirnos de nuestros errores, de arrepentirnos de nuestras faltas, de pedir perdón si hay que pedir perdón y de perdonar si hay que perdonar. Y abriéndote mi corazón, debo decirte que yo soy una madre que le ha pedido perdón a sus hijos, no una vez, muchas veces. Así también a mi esposo. Porque si algo les he enseñado a mis hijas, a mis hijos, es que seguimos
fallando, que cometemos errores, que pecamos, que debemos pedir perdón, que debemos perdonar. Y si hay algo que realmente yo me he rehusado que pase en nuestro hogar, y sé que el pastor está de acuerdo conmigo porque él también ha procurado que esto no pase, es que seamos una familia donde se le haya permitido entrar a la religiosidad o al legalismo. No es algo que nosotros hemos querido enseñarle a nuestros hijos. Y en una ocasión recuerdo que tuve un día muy difícil. De esos días, como muchos, tuve mucha actividad, tenía varios compromisos, varias cosas que estaba resolviendo y atendiendo. Y les voy a confesar que me sentía bastante irritada. Esa es la palabra. Me sentía molesta, como de mal humor. Sin qué ni para qué. Andaba de malas, diríamos por ahí. Entonces cualquier cosita andaba con muy poca paciencia. Y mis hijas, bueno, ellas se acercaban a preguntarme que necesitaban esto, que necesitaban lo otro, y mis respuestas no eran precisamente las más amorosas. Y me recuerdo que incluso ellas me decían, mami, pero ¿qué te pasa? Y como ni yo misma sabía qué me pasaba, simplemente continué haciendo lo que tenía que hacer. Y ya estaba por entrar a una reunión donde yo iba a predicar. Y me recuerdo que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, detente. Y efectivamente, cuando el Espíritu Santo te habla, ¿qué más puedes hacer que detenerte? Y recuerdo que me dijo, lo que estás haciendo no está bien. Tu actitud no está bien. Tienes que dejar lo que estás haciendo y venir aquí conmigo. Y fue ese momento en que volví en sí. Y recuerdo que con lágrimas comencé a pedirle perdón al Señor. Y le dije, Señor, perdóname, Espíritu Santo. Porque tienes razón. Está mal lo que yo estoy haciendo. El Espíritu Santo no quería que yo continuara así. No quería que yo fuera a predicar de esa forma. ¿Hubiera podido hacerlo? Seguramente sí. Pero no hubiera sido lo correcto. Y efectivamente le pedí perdón. Y sabes, el ambiente de allí, de donde yo estaba, se transformó. Y no te estoy exagerando. Se transformó y yo comencé a percibir la presencia de Dios. Su gracia, su amor, su perdón comenzaron a invadir mi corazón y el lugar donde yo estaba. Y Él comenzó a ministrar mi corazón. Y acepté su gracia y su perdón. Y luego entré a predicar. No hubo palabras como, y así vas a predicar. No hubo palabras, ahora ya no predicas. Mejor alguien más debería de hacerlo, porque como tú, como pastora, teniendo estas actitudes, no hubo condenación. Pero sí hubo una llamada de atención. El Espíritu Santo llamó mi atención y comprendí que no estaba bien lo que estaba haciendo. Prediqué, la gloria de Dios descendió en ese lugar. Las personas fueron tocadas y en mi corazón solo había gratitud, porque yo decía, ¿cómo después de esto, aún así, el Señor tan maravilloso está dispuesto a derramar su presencia?
Y allí es cuando comenzamos a conocer el corazón del Padre. Y fue una reunión preciosa. Y cuando terminé esta reunión, recuerdo que fui con cada una de mis hijas. Las abracé y les pedí perdón. Y entre risas ellas me decían, ay sí mami, ¿cómo te pusiste? Pero me recuerdo que nos abrazamos y les dije, estuvo mal lo que hice, perdónenme. Ya me arrepentí, fui delante del Señor y quería venir a pedirles perdón. Y sí, mami, te perdonamos. Y esto es algo que nosotros hemos experimentado en nuestro hogar. La oportunidad de poder pedir perdón, aunque nosotros seamos los padres, aunque ellos sean los hijos. Y algo precioso que yo he podido ver es cómo mis hijas no se pueden ir a la cama. Si pasó algo, si ellas saben que hicieron algo que no estuvo bien, ellas no se van a la cama sin ir con nosotros, darnos un abrazo y si ellas cometieron una falta, pedirnos perdón. Es algo que hacen con completa libertad. Pero es algo que también han visto en nosotros como sus padres. Y yo quiero invitarte en este día a que podamos darle lugar en nuestro hogar, en nuestra iglesia, a la gracia, al perdón, a la misericordia de nuestro Señor, pero que también estemos dispuestos a arrepentirnos, que estemos dispuestos a ser obedientes. ¿Te imaginas? De nada serviría si yo estuviera aquí predicándote esto, pero no lo pongo en práctica con mis hijas, con mi esposo, incluso con servidores de la iglesia, con personas de la iglesia. He podido ir con algunos de ustedes y decirles, mira, perdóname. Y esto es algo precioso, que tengamos la libertad de poder pedir perdón y perdonar, y cuanto más que lo hagamos con nuestro Señor. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo pasará, el mundo pasará, sus pasiones pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amada iglesia, yo quiero invitarte a que seamos una iglesia que estamos dispuestos a ser esos hijos que no solamente se arrepienten, sino obedecen a la voz de Dios. Sabes, el primer hijo no quería, se arrepintió y fue. Pero hay un tercer hijo que no habla esta parábola, al cual tú y yo podemos imitar, y es nuestro Señor Jesucristo, que cuando el Padre lo llamó, Él sí dijo que sí, y obedeció, y fue a la cruz, y murió por ti y por mí. Tú y yo podemos ser, de aquí en adelante, esos hijos que cuando Dios nos llama, no somos de los que no queremos y bueno, después nos arrepentimos, que si nos pasa, está bien. Pero qué precioso es si comenzamos a esforzarnos y a ser de esos hijos que cuando el Padre llame estemos dispuestos a decir, heme aquí. Que cuando el Padre nos envíe estemos dispuestos a ir. Y que estemos dispuestos con humildad y con sencillez en nuestro corazón a obedecer su voz, a obedecer su palabra. Que le enseñemos esto a nuestros hijos, que podamos vivir estos principios con nuestra pareja, que podamos vivir la palabra de Dios con los que están a nuestro alrededor, que no seamos de los que condenemos, sino de los que extendamos las manos para ayudar, para bendecir,
para perdonar. Y si es necesario que pidamos perdón, que te aseguro es necesario en muchas ocasiones, hagámoslo. Que nuestros hijos no vean en nosotros religiosidad o legalismo. Seamos los primeros en vivir el Evangelio y la palabra de Dios en nuestros hogares, con amor, con paciencia. Y que si fallamos, nuestros hijos sepan que hay oportunidad para levantarnos, para continuar, para seguir adelante. Yo quiero dar oportunidad hoy a que las familias puedan reconciliarse, a que el Señor venga a restaurar corazones. Hay padres que después de haber escuchado esta palabra, vas a ir con tus hijos y les vas a pedir perdón, porque sabes que es necesario hacerlo. No temas pedirle perdón a tus hijos. No temas exponerles a tus hijos tu corazón y que sepan que tú sigues siendo un ser humano que falla, que comete errores. Yo sé que tú deseas darles el mejor ejemplo, pero el mejor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos es el ejemplo que va acorde a lo que la palabra de Dios dice. Todos cometemos errores y fallamos. Hay hijos que después de esta palabra tú debes acercarte con tus padres y pedirles perdón. Tú debes acercarte tal vez con una persona y decirle: oye, te he estado predicando, te he estado enseñando la palabra de Dios, pero mis actitudes han demostrado otra cosa, perdóname. Dios va a traer restauración en parejas, en matrimonios, donde no es con el legalismo y la religiosidad que tu pareja vendrá a los pies del Señor. Es con el testimonio de amor y de fe que tú estés dispuesto o dispuesta a dar en los momentos difíciles y en los momentos donde todo va bien. El Señor restaurará. El Señor va a venir a derramar de su amor y su gracia. Que podamos ser una iglesia donde entre nosotros pueda existir ese amor, ese perdón. Y que seamos una iglesia que siempre reconozca la necesidad que tenemos de Dios. Y que siempre debemos de examinar nuestro corazón. Déjame orar por ti allí donde tú estás. Amado Padre Celestial, muchas gracias te doy por esta oportunidad, este privilegio que tenemos de poder presentarnos delante de ti. Yo te doy muchas gracias por la vida de cada una de las personas que se ha conectado el día de hoy, anhelando recibir una palabra, anhelando con fe que tú les hables. Y yo sé, Padre amado, que tú has venido a hablarnos, has venido a mostrarnos tu voluntad. Te pido en el nombre de Jesús que estemos dispuestos a reconocer el estado de nuestro corazón. Padre, hay personas en este momento que reconocen, que están reconociendo la necesidad que hay en su corazón por ti. Tal vez no se habían dado cuenta, tal vez muchas cosas estaban impidiendo que pudieran ver la necesidad que tiene su corazón por tu amor, por tu perdón. Padre, sabemos que ni las buenas obras, ni lo que hacemos por otros producen salvación. Solamente tú, Jesucristo, a través de tu gracia y tu perdón, nosotros podemos alcanzar misericordia, perdón y gracia y salvación. Yo te pido en el nombre de Jesús que aquellas personas que nunca te han entregado su vida en este momento puedan hacerlo. Y allí donde tú estás, si tú nunca le habías entregado tu vida al Señor, hoy estás reconociendo que hay una necesidad muy grande en tu corazón por el Señor. Hoy estás reconociendo que solamente arrepintiéndote de tus pecados puedes alcanzar misericordia. Allí donde estás, dile: Señor, perdóname, perdóname porque he pecado, perdóname
mis pecados. Límpiame de toda maldad. Quiero comenzar a hacer tu voluntad. No había querido hacerlo, pero hoy decido hacerlo y me acerco a ti. Y así como dice tu palabra, si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Padre, oro en el nombre de Jesús, que este mensaje llegue, mi Señor, a esas personas que necesitan reconocer la necesidad que tiene su corazón de ti. Y que hoy, entregándote su vida, puedan recibir el perdón de sus pecados. Que se arrepientan y que estén dispuestos a caminar en obediencia a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que así como nos alcanzaste a nosotros siendo pecadores, estando en el peor estado, mi Señor, que se podía encontrar nuestro corazón, tú nos rescataste, nos limpiaste de toda maldad. Y aunque hemos caminado contigo y hemos estado contigo, seguimos necesitando de tu amor y de tu perdón. Ya hemos creído que somos salvos, pero no queremos olvidar que es necesario examinar nuestro corazón, arrepentirnos de esos pecados, de esas fallas, de esas faltas que nos impiden hacer tu voluntad. Hoy te pedimos perdón. Allí donde estás, dile: Señor, perdóname. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo me arrepiento de mis pecados y estoy dispuesto a continuar en este camino haciendo tu voluntad. Y el tercer llamado es para aquellas personas que han caído en la religiosidad o el legalismo. Allí donde estás, pídele perdón al Señor. Dile: Señor, yo no quiero que haya legalismo y religiosidad en mi hogar. Tampoco lo quiero para mi iglesia. En el nombre de Jesús, sacamos toda religiosidad que ha dañado, que ha golpeado, que ha creado rechazo, que ha venido a dañar corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que podamos ser una iglesia, hijos tuyos, dispuestos a decir que sí y a obedecerte. No queremos vivir de apariencias. No queremos ser una cosa en la iglesia y ser otra en casa, ser una cosa en la iglesia y ser otra en la oficina o con el jefe. Queremos ser de una misma manera de pensar en cualquier lugar donde nos encontremos. Que podamos ser genuinos en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de comportarnos con otros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, límpianos de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, mi Señor, que restaures hogares, restaures corazones, restaures, mi Señor, relaciones de padres e hijos. Rompe todo aquello, mi Señor, que ha venido a impedir que los hijos puedan recibir de tu amor, Señor. Todo aquello que ha hecho que los padres no reciban de tu amor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaro restauración, sanidad, mi Señor, en los hogares, en tu iglesia, mi Señor. Que podamos hacer tu voluntad, mi Señor. Porque sabemos que si algo ha de permanecer es tu voluntad, el hacer tu voluntad. Mi Señor, que podamos imitar a tu Hijo Jesucristo, que fue el único que estuvo dispuesto a decir sí y a obedecerte. Y ese es el ejemplo que queremos seguir. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por tu presencia que está inundando corazones, hogares. Gracias por tu gracia, por tu perdón, porque no hay condenación, porque tú nos recibes con tus brazos abiertos. Muchas gracias, amado Padre. Gracias, 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 porque atendemos a tu voz, atendemos a tu llamado, atendemos, mi Señor, a tu voz que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a vivir una vida que te agrade.
Gracias, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Espero que allí donde tú estás puedas abrazar a tu familia, abraza a tus hijos. Sabes, aquí el ambiente es un ambiente de amor, de perdón, el que estamos experimentando y viviendo en este momento. Yo espero que allí en casa tú puedas abrazar a tu esposa, a tu esposo, decirles cuánto los amas. Y recuérdate, si es necesario pedir perdón, hazlo. Y también, si es necesario perdonar, debes estar dispuesto a perdonar. Pero deja que el amor del Señor allí te llene. Si debes acercarte a alguien y hablar con esa persona, hazlo. Y deja también que el amor del Señor te inunde, te llene, te fortalezca, te permita seguir avanzando con fe, dispuestos a ver la gloria de Dios y hacer su perfecta voluntad. Un abrazo y que Dios te bendiga. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar, eterno Dios, glorioso en todo eres Señor, la majestad, la gracia, el poder, en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Si has sido bendecido por este mensaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic a la campanita para poder recibir las notificaciones de las transmisiones que vamos a estar haciendo, que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Familia, estamos atravesando tiempos en los que no podemos perder la fe ni la esperanza en nuestro Señor. Prepararnos es muy importante, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios y oración. Es por eso que te invitamos a nuestro tiempo de palabra y oración, cada noche a las 9:30, impartido por nuestros pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Seguro recibirás una palabra de gran bendición para tu vida y concluiremos orando por ti. No te lo pierdas, acompáñanos. Hola mi gran familia. En este tiempo en que se nos ha pedido mantener distanciamiento social y por ello no hemos podido reunirnos físicamente, en mi gran familia creemos que podemos mantenernos unidos a través de la oración. Es por eso que si tú tienes una petición de oración o una necesidad, queremos que nos lo hagas saber, escribiéndonos a nuestro correo electrónico info.migranfamilia@gmail.com o a nuestra página de Facebook Mi Gran Familia INTL. Estamos atentos para poder estar orando por ti. También, si necesitas consejería, escríbenos y alguien te atenderá. Hay un equipo de discípulos que están esperando para poder atender tu necesidad. Recuerda, en este tiempo no estamos solos. El amor de Jesús nos une y Él está con nosotros. Dios te bendiga.